Hermanos, que Dios les bendiga a todos. Saludando nuevamente a los que estuvieron ayer y los que están hoy por primera vez. Qué bueno que pudieron venir, que Dios les bendiga y esperamos poder conocer más de la palabra del Señor. Para eso quiero invitarles a abrir la Escritura y lo vamos a hacer en la primera carta a los Corintios, el capítulo número 12. Ahí vamos a leer la palabra de Dios. Bien, dice Primera de Corintios 12, leamos del versículo 21 en adelante. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesitados, los más necesarios. Y los miembros del cuerpo que consideramos menos dignos, los vestimos con más dignidad. Y los que nos parecen menos decorosos, los tratamos con más decoro. Porque los que nos parecen más decorosos no tienen necesidad de nada. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando mayor honor al que menos tenía, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se alegran con él. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro en particular. Amén. Solamente eso leemos, hermanos. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, el día de ayer iniciábamos estos temas sobre el Espíritu Santo en el trabajo celular, hablando de la importancia, de la necesidad que todos tenemos de tener el Espíritu de Dios. Decíamos que la habilidad humana, las posibilidades que nosotros podamos tener, no pueden de ninguna manera responder a las necesidades de las personas. No podemos producir, por ejemplo, la conversión, producir la respuesta a las diversas necesidades que las personas tienen. Entonces decíamos que para poder llevar el Espíritu a la reunión en la casa, nosotros somos los primeros que debemos tener esa experiencia con Él. Y decía que principalmente el líder, la lideresa, porque es la persona que de alguna manera conduce, facilita la reunión y es la persona que debe estar atenta. Hablábamos ayer de la sensibilidad que hay que tener para poder discernir la voz de Dios, porque decíamos que el Espíritu Santo hace como Él quiere, porque es Señor de la iglesia y no necesariamente toda la vida se va a seguir un programa como está establecido. Decíamos que los programas son importantes, pero hay ocasiones cuando el Espíritu cambia los planes o cuando Él quiere un énfasis en determinado elemento, en una persona, en algún tema, en la forma como se entrega una enseñanza. Entonces esto nos obliga a poder estar atentos, un oído fino para poder escuchar lo que el Espíritu tiene que decir.
Y también añadíamos que antes de realizar la célula es bueno que la persona que la va a dirigir pueda apartar un tiempo previo solo con el objeto de pedirle al Espíritu que venga, que nos llene, que se manifieste en nosotros y que de esta manera podamos llevar la bendición a las personas que se reúnen en la casa. Habiendo, hermanos, partido de ese elemento, ahora en el pasaje que acabamos de leer, usted sabe, este es uno de los capítulos donde Pablo comienza a hablar acerca del tema de los dones del Espíritu dentro de la iglesia. Son 3 capítulos, el capítulo 12, el 13 y el 14 de Primera de Corintios. Y en este capítulo 12, donde él está iniciando el tema, él habla de cómo Dios a cada persona, a cada miembro de la iglesia, le ha dado un don en particular. La palabra don, como decíamos también ayer, es un regalo que el Señor nos da. Pedro, el día de Pentecostés, predicando el evangelio por primera vez, él dijo que se refirió al Espíritu Santo llamándolo el don del Espíritu. Pero ese Espíritu viene y a su vez, siendo él el don de Dios para la iglesia, el Espíritu nos entrega dones en plural. Y Pablo está explicando en este capítulo 12 cómo a cada persona el Señor le ha dado una manifestación del Espíritu para provecho, dice. Pero cuando habla de provecho no se está refiriendo para provecho de la persona que tiene el don, sino que para provecho de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Porque los dones son para ser colocados a favor de la edificación del cuerpo. Estos 3 capítulos, el 12, el 13 y el 14, Pablo hace un énfasis en que los dones son para edificación. Por eso en este capítulo 12 está hablando que los unos a los otros somos complementarios. En el capítulo 13 va a hablar sobre la motivación de ese servicio, o sea, ¿por qué yo tengo que interesarme en la edificación de los demás? Porque el amor es el principal de los dones y es lo que le da sentido a los dones. Porque Pablo dice que yo pudiera hablar todas las lenguas angélicas, pero si no tengo amor, nada soy. O yo, dice, pudiera tener toda ciencia, todo conocimiento, pero si no tengo amor, nada soy. Entonces está hablando del amor como la motivación para el ejercicio de los dones. Y luego en el 14 es donde más enfatiza él el tema de la edificación. Entonces la gran meta, dice, que debemos todos perseguir es que podamos ser edificados como cuerpo de Cristo. Que podamos, hermanos, aprender, crecer, madurar en el Señor. Y aquí es donde los dones y la participación del Espíritu en cada creyente juega un papel importante. Pero esta edificación debe darse por prioridades. Entonces, Pablo dice que todos los dones son buenos, todos son dados por el Espíritu, pero Pablo también aclara que hay dones unos mejores que otros. ¿Y qué es lo que determina que un don sea mejor que otro? No es su espectacularidad, sino que lo que determina que un don sea más importante que otro es la dosis de edificación que pueda dar al pueblo del Señor. Por eso es que él dice, procuren los dones espirituales, pero sobre todo profetizar. ¿Pero por qué hay que preferir la profecía? Porque esta es la que trae más edificación al pueblo de Dios. Todos los dones se edifican, porque para eso han sido dados. Pero el punto es, ¿qué edifica más?
tenemos los dones que para muchas personas son los favoritos, como el don de fe, el don de sanidades, el don de milagros. ¿Y por qué son los favoritos de las personas? Porque son los donde la sobrenaturalidad de Dios se muestra de manera más marcada. Todos los dones son sobrenaturales. Pero claro, oír a una persona hablando en lenguas, por ejemplo, en una reunión, en un culto, en determinado momento llega a convertirse como en la rutina, como parte del programa de una iglesia. Las personas se acostumbran porque lo escuchan cada día, pero eso no significa que no sea un don sobrenatural el de lenguas. Pero a las personas les gusta, por ejemplo, el don de milagros, o el don de sanidades, o el don de fe, que es capaz de colocar en la persona la fe que Dios tiene. Porque Dios también tiene fe. Pero la fe de Dios es una fe perfecta, es una fe infinita, es una fe inmejorable. A veces Dios esa fe la comparte con un hijo, una hija, y así es como ocurren cosas espectaculares, como en Hebreos capítulo 11 se nos hace toda una lista, comenzando por la misma creación de los cielos y la tierra, que dice que es por medio de la fe que nosotros creemos que los cielos y la tierra fueron creados por Dios. Noé, por medio de la fe, construyó el arca en la cual él y su familia se pudiera salvar, y por la fe que tuvo condenó el mundo. Se está hablando de un cataclismo de naturaleza planetaria, y eso ¿qué lo hace posible? La fe que el Señor colocó en Noé. Pero luego la fe que Abraham tuvo para dejar su tierra, su parentela, e ir a un lugar donde no conocía, pero que Dios le había dicho que ahí le entregaría una tierra y que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas que están en el cielo. Cuando Abraham ya tenía 90 años, casado con una esposa que había sido estéril toda la vida, pero él le cree a Dios que le va a dar esa innumerable cantidad de hijos y que le va a entregar la tierra a su edad que le está prometiendo. Bueno, así podría, hermano, yo continuar por el libro de Números capítulo 11 hablando de las manifestaciones de la fe de Dios. Pero estas cosas son las que nos atraen. Hebreos hace un resumen y dice que las mujeres por la fe recibieron a sus hijos mediante la resurrección. Pero otros por la misma fe no aceptaron ser librados, sino que sufrieron la muerte, algunos siendo aserrados, otros siendo apedreados. Y esta clase de hombres, dice la Escritura, de los cuales el mundo no era digno, anduvieron cubiertos con pieles de ovejas, con pieles de animales, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todo esto lo que lo produce es la fe de Dios. Por fe apagaron fuegos impetuosos, por fe taparon bocas de leones, por fe pusieron en fuga ejércitos extranjeros. O sea, son las cosas impresionantes, espectaculares de la Biblia. En la sanidad divina tenemos los enfermos que sanan, los ciegos que ven, los sordos que oyen, los paralíticos que caminan, el cáncer que desaparece. Entonces hay como preferencia hacia estos dones sobrenaturales. Pero la pregunta sería, cuando Dios, por ejemplo, sana a un enfermo, ¿qué es lo que nos enseña eso? ¿Qué es la edificación que Dios nos da por medio de una sanidad cuando es operada? La enseñanza o el aporte es solamente uno, que Dios puede sanar cualquier enfermedad. Pero eso ya lo sabíamos. Y cuando se produce un milagro, únicamente uno está viendo la ratificación de lo que ya sabíamos, pero no estamos aprendiendo mayor cosa. Desde ese punto de vista, la profecía es mejor, porque la profecía es un mensaje que Dios envía en el lenguaje de la localidad, y a través de la profecía Dios nos habla. Como dice el mismo Pablo en este capítulo 12, la profecía nos exhorta
nos edifica, nos consuela. Es decir, su aporte a la edificación es mucho mayor que ver, por ejemplo, un paralítico caminar. Yo no digo ni estoy restándole valor al hecho de que los ciegos puedan ver, o que las personas que viven con VIH de repente están sanos y dan negativo. Todo eso es maravilloso, tiene un valor, es importante. Pero repito, lo único que nos enseña es lo que ya sabemos. Por eso es que Pablo, a lo más sobrenatural, él le anteponía lo que más iba a edificar y nos decía, deben buscar la edificación. Yo, decía Pablo, hablo en lenguas más que todos ustedes, pero al llegar a la iglesia prefiero hablar 3 palabras, pero con mi entendimiento, para que ustedes me puedan entender, que pasarme horas hablando en lenguas y que nadie entienda nada. ¿Por qué razón? Porque si Pablo habla y habla y habla y habla en lenguas, ¿qué iba a decir la gente? ¿Qué iba a aprender? Quizás algo como, qué maravilloso Pablo, ¿verdad? Pero en eso, ¿qué ayudaba a la iglesia? Por eso decía, aunque yo tengo más lenguas que todos ustedes, cuando voy mejor no hablo ninguna. Y mejor les hablo con el entendimiento, de tal manera que con las palabras de mi entendimiento yo pueda edificarlos a ustedes. Porque lo más importante no es demostrar que soy el más usado, o el que tengo más poder, o el que tengo más géneros de lenguas, o porque tengo las lenguas más angelicales y más extrañas. Ese no es el propósito. El propósito es que yo pueda aportar al crecimiento, a la maduración, a la edificación de la iglesia. Esa es la clave, como digo, en los 3 capítulos. De manera que cuando hablamos de que el Espíritu Santo debe estar presente en las reuniones en las casas, lo que debe ir detrás de esto es el tema de la edificación. Que podamos edificarnos los unos a los otros. Para ser edificados los unos a los otros, cada quien debe tener una manifestación del Espíritu. Es lo que dice este capítulo 12, que a cada uno les dada una manifestación del Espíritu para provecho, pero para provecho de la congregación. Es el versículo 7. Ahí lo dice, a cada uno les dada la manifestación del Espíritu. Entonces significa que los dones del Espíritu no es un privilegio del 10% de la iglesia. No es un privilegio de únicamente el líder, o no es el privilegio únicamente de los que predican. Dice que es a cada uno. A cada uno. Entonces los miembros de la célula deben tener la manifestación del Espíritu. Deben tener un don. ¿Cuál don? El que el Señor les quiera dar. Cada persona tendrá un don diferente, porque no todos vamos a tener el mismo don. Es lo que Pablo está explicando aquí cuando habla del cuerpo. Él dice que no todos somos ojos, no todos somos oídos, no todos somos manos. Y él se comienza a preguntar, si todos fuéramos pie, ¿a dónde estaría el cuerpo? No es posible, hermanos, de que hablar de un cuerpo cuando solamente hay un pie. Si usted encuentra un pie en la calle, usted dice, bueno, ahí hay un pie, alguien lo perdió. Pero eso no es un cuerpo. Igual si encontrara un ojo, si encontrara una oreja, si encontrara una mano. El cuerpo está hecho de todos los miembros. Entonces, cada quien tiene una función diferente, una gracia distinta de Dios, un don distinto que Dios ha dado a cada uno, porque la idea es que funcionemos como un cuerpo. Por eso es que está diciendo acá, comenzamos la lectura, que el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Dice el versículo 21, ni la cabeza le puede decir a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Claro que es diferente la función del ojo a la función de la mano, es muy distinto. Pero el ojo necesita de la mano y la mano necesita del ojo. El pie necesita de la cabeza y la cabeza necesita de los pies y de la mano y del oído y de la lengua. Todo está interconectado. Y si a nosotros nos preguntan qué parte del cuerpo quiere que le corte, quiere quedar sin cabeza, sin mano, sin pie, sin pierna,
quiere que le quitemos un hombro, una rodilla, nosotros vamos a decir, no, gracias, así estoy bien. Lo mismo es en el cuerpo de Cristo. Entonces de lo que se trata es que cada persona pueda tener la operación, el funcionamiento de la gracia, de la manifestación que Dios le ha dado. ¿Y esto cómo se logra? Pues en primer lugar, motivando a las personas a que cada uno debe tener su don. ¿Cómo puede una persona saber cuál es el don que Dios le quiere dar? Todo comienza por aquello que te atrae a ti. ¿Qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que tú deseas? Porque así comienza. Puede ser que alguien dice, pues a mí me gustaría eso de que al ver una persona, yo sé lo que está pensando, como en el caso de Pedro, ¿no? Que cuando llegó a Ananías y le preguntó, ¿vendiste en tanto la propiedad? Y Ananías dijo, sí, pero Pedro sabía que era mentira. Luego llega Zafira, la esposa de Ananías, y le hace la misma pregunta y ella también miente. Pero Pedro sabía que le estaba mintiendo y le dice, no estás mintiendo al hombre, le estás mintiendo al Espíritu de Dios. Ese es el don de palabra de ciencia. Alguno puede sentirse atraído por eso, pues ese hecho de que te atraiga ese don, esa es ya un elemento que está indicando qué es lo que el Señor te quiere dar. Otro quizás quiere hablar en lenguas, otro quiere interpretar lenguas, otro quiere profetizar, otro quiere sanar a los enfermos, otro quiere discernimiento de espíritus. Pues lo que sea que te atraiga, es ahí el Señor que está indicando ya lo que te puede dar. Pero recordemos, es un don, es un regalo. No significa que lo vamos a ganar o lo vamos a merecer o que lo vamos a comprar. ¿Cuántos ayunos tengo que hacer? ¿Cuántas horas debo orar? Es un don, es un regalo, es algo inmerecido. Es la gracia de Dios que nos lo otorga. ¿Cuándo el Espíritu Santo viene? El Espíritu Santo es Dios. Y como Dios que Él es, también es un Dios sanador. Ayer hablábamos de cómo el Señor dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, cuando viene una persona, genera el poder. Y el poder cambia a la persona, le da autoridad, le da valentía, le da fe, le da firmeza ante las dificultades, le da fuerza frente a la tentación. Para todo eso sirve el poder. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, no solo nos entrega el poder, sino que el Espíritu también tiene una tarea sanadora, diría yo. No necesariamente en el sentido de sanar enfermedades, que también lo hace el Espíritu, es uno de los dones del Espíritu. Pero el Señor también puede sanar los corazones. Me estoy refiriendo a que muchas personas en su infancia tuvieron experiencias difíciles, experiencias que hirieron su corazón, rompieron su corazón. Personas que no tuvieron, por ejemplo, una figura paterna, a veces la figura materna, a veces ninguna de las dos. Ayer estaba leyendo unas estadísticas que decían que en la actualidad aproximadamente el 60% de los niños en Latinoamérica nacen al menos sin uno de los padres, y si no, sin los dos. De cada 10, 6 niños, es decir, la mayoría. Y esto provoca vacíos en el corazón de las personas. Otros han sido maltratados, otros cuando sus padres les educaron, los educaron mal. Los padres quizás estaban frustrados y se acostumbraron a decirle al niño o a la niña, inútil, nunca vas a lograr nada, solo dolores de cabeza me das, sos un problema para mí. Y estos son elementos que van dañando la autovaloración, la manera como el niño, como la niña se ve. O niños que nacen en hogares donde los padres tienen conflictos,
se están divorciando. Recuerdo en una ocasión hablando con un niño que tenía como 10 años. Sus padres estaban divorciando y entonces él lo que me dijo fue: yo tengo la culpa. Y yo le dije: ¿cómo va a ser eso que tenés la culpa? Y él me dijo: sí, me dice, yo tengo la culpa, por mi culpa mis padres se están divorciando. Y yo le insistí: ¿pero por qué piensas eso? Y me dice: porque yo recuerdo, me dice, que desde que nací mis padres ya peleaban. Entonces él había llegado a la conclusión que peleaban porque él había nacido y por eso se sentía culpable. Y entonces hubo necesidad de comenzar a hablar con él. Y yo le dije: mira, no es así. Lo que ocurre es de que tus padres ya tenían problemas. Yo sabía los problemas que sus padres tenían y tuve que explicarle. No le di detalles, pero le dije: mira, no es así. Tus padres tienen otro tipo de problemas. Es cierto que cuando tú naciste ellos ya discutían, pero no era por ti, era por otras razones. Y luego tuve que hablar con el papá, con la mamá, y les dije: mire, el niño piensa de esta manera, traten de hablar con él. Gracias a Dios, pues ese niño ya es un hombre, ya trabaja, pero logró superar la situación. Pero hay personas, casos como el que le estoy mencionando, que las personas son heridas. Entonces llegan a la iglesia con un sentimiento de que no se valoran ni a sí mismos, tienen una autoestima muy baja. Y por lo tanto son personas inseguras. Les cuesta tomar decisiones. Cuando una persona es insegura, dos cosas: o se vuelve una persona retraída, que evita a los demás, que evita los retos, que evita tomar decisiones, o por el contrario se convierte en una persona controladora. Precisamente porque es insegura, tiene temor, entonces todo quiere tenerlo bajo control. Para él todo es una conspiración, todos están pensando en mal de él. Para él hay enemigos, hermanos, debajo de la mesa, detrás de la puerta. Y aquel: ¿por qué me ve así? Y ni lo está viendo, o lo está viendo para saludarlo y le dice: pero usted, ¿por qué me ve así? Entonces la persona se vuelve nerviosa, controladora, hasta agresiva. Si esa persona llega a tener una posición de superioridad sobre las demás personas, eso es lo que se vuelven tiranos, porque tienen temor, tienen miedo. En el fondo es eso. Se pueden mostrar como personas fuertes, como personas autoritarias, pero en realidad se están muriendo de miedo. Es la inseguridad la que les lleva a ser de esa forma. Entonces muchos llegan a las iglesias así, heridos, golpeados, inseguros. Otros han sido maltratados físicamente, verbalmente, sexualmente, y por lo tanto se sienten humillados, se sienten sucios, se sienten culpables. Y cuando llegan a la iglesia, hermanos, por eso es que bien se ha dicho que la iglesia es un hospital, porque es un lugar donde lo que todos salimos o mostramos es nuestra parte humana. En una empresa, en una fábrica, usted llega, trabaja con máquinas y usted sabe que tiene que mover esta palanca y apretar este botón y conectar acá, y ese es su trabajo y eso lo realiza. Pero en la iglesia es donde se ve la personalidad, es donde platicamos, es donde nos relacionamos los unos con los otros, y ahí es donde salen a relucir todas estas heridas. Pero quiero decir que cuando venimos a la iglesia con este tipo de características, de cualidades, hay personas que se casan así. Y como un predicador hace años lo oí que decía que cuando la novia viene entrando para el día de la boda, trae del brazo a su padre y ella viene con su vestido de cola muy larga. Pero decía este predicador: pero más larga es la cola de la historia que esa muchacha ha vivido, su infancia, la manera como fue educada, si la trataron bien, la trataron mal, si la golpearon, si la insultaron, si verbalmente ella sufría maltrato de parte de su familia. Pero todo eso lo está trayendo al hogar, y por su lado el muchacho igual. Esa es la fórmula perfecta para hacer dinamita. Y así es como llegan al hogar, a continuar hiriéndose, a continuar diciendo: me engañaste, te presentaste como un príncipe, pero ahora me doy cuenta que eres un sapo. Y él por su lado también le dice: no, mi mamá me dijo desde un principio que no me fijara en ti, que no eras la muchacha adecuada para mí. Continuamos hiriéndonos.
Pero cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, cuando le permitimos que Él venga, yo le decía, el Espíritu Santo es sanador. El Espíritu viene para sanar las heridas, para poner el bálsamo de Galaad y que nuestros corazones rotos puedan ser reparados. Que si nos sentimos no valer nada o nos sentimos humillados, como lo leímos ahí en el versículo 26, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros se alegran con él. Dice, Dios ordenó el cuerpo dando mayor honor al que menos tenía. Entonces, al que se siente despreciado, insignificante, el Señor le da más honra. Pablo invitaba a los corintios en esta misma carta, solo que en el capítulo 1, y le decía, mírense entre ustedes, ¿quiénes son aquí los sabios? ¿Quiénes son los poderosos? ¿Quiénes son aquí los que tienen influencia? ¿Quiénes son los que rebosan de maestrías y de doctorado? ¿Dónde están los doctores? ¿Dónde están los científicos? ¿Dónde están los sabios de esta tierra? No, dice Pablo, Dios escogió a lo pobre, a lo ignorante y a lo débil. Pero los escogió para exaltarlos y para humillar al mundo que sigue siendo sabio, poderoso, rico y fuerte. Entonces, al que menos honra recibió, dice el Señor, le dio más honra. Porque Dios lo que hace es poner equilibrio. Lo que Dios hace es sanarnos. Lo que Dios hace es que en la vida cristiana uno pueda sentirse bien. Eso es lo que transforma la vida de las personas. Se ha hablado mucho sobre el tema de por qué la iglesia evangélica ha crecido tanto. En el caso de El Salvador fue durante el periodo de la guerra que la iglesia evangélica creció mucho. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que por causa de la guerra los campesinos huían del campo y venían a las ciudades, con la idea que ha habido por mucho tiempo de que en la ciudad hay oportunidades, ahí hay trabajo, ahí se vive mejor. Pero cuando llegaban a las ciudades se daban cuenta que no había trabajo, no había donde vivir, había vivienda pero no la podían pagar. Entonces tenían que buscar los terrenos abandonados o las barrancas y juntar madera, cartón, lámina para construir algo donde vivir. Y así es como los asentamientos, miseria, comunidades, tugurios, como quiera que se le llame en su país, comenzaron a formarse. Pero esta gente vivía sin tener electricidad, sin tener agua potable, sin tener aguas hervidas. Entonces vivían en condiciones inhumanas. Pero al llegar al campo no conocían la ciudad, no sabían a dónde ir, no conocían la nomenclatura, no saben dónde queda la avenida tal o la calle cual. Estaban totalmente inadaptados, pero de repente oyeron que por ahí cantaban algo como alabaré, alabaré. Se acercaron y al acercarse por primera vez en la ciudad, alguien le dijo, pase adelante. O le dieron la mano, o le dieron un abrazo de bienvenida. Entró, creyó en Jesús. Y al creer en Jesús todos comenzaron a decirle, hermano. Después de que todo el mundo lo veía raro o lo despreciaban por ser campesino o por ser hija de campesina, ahora le dicen hermana, la valoraban. Y luego le dicen, mire, usted puede servir al Señor. Entonces comenzó a sentir que era alguien. Luego es diácono, diaconisa, o de repente se convierte en líder, en supervisor y va ascendiendo. Esto está sanando la autoestima de la persona, que de sentirse totalmente marginado, totalmente excluido, ahora está en una comunidad que lo recibe y no solo lo recibe, lo aprecia, lo valora. Y la gente dice, ya oyeron cómo predica el hermano, ya oyó cómo el Señor lo usa para dar la palabra. Y ahí se cumple lo que dice Pablo, que el que tenía menos honra, Dios le dio más honra. Dios lo bendijo, Dios lo está nivelando. De esta manera es como las personas van siendo sanadas. La célula es un lugar espectacular para eso, porque es donde nos conocemos, donde podemos sincerarnos, donde podemos contar lo que está ocurriendo, donde podemos rendir cuentas y decir, hermanos, estoy atravesando esta lucha,
Por favor, oren por mí. Y los unos oran por los otros. Es lo que dice acá Pablo, que el Espíritu Santo, los dones han sido dados, versículo 25, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. En la célula nos preocupamos el uno por el otro. Que si se enfermó, que si tiene trabajo, que si le pidieron el lugar donde estaba alquilando. Esto es lo que permite que nos sintamos hermanos. Entonces el Espíritu del Señor tiene una labor sanadora, tiene una labor en la cual nos hace sentir lo que somos, un cuerpo, un pueblo del Señor, donde nos amamos, nos servimos los unos a los otros, nos toleramos los unos a los otros, nos soportamos los unos a los otros, dice la palabra, pero también nos amamos los unos a los otros, nos exhortamos los unos a los otros, nos estimulamos al amor los unos a los otros, nos edificamos los unos a los otros a través de los dones. Entonces, cuán importante es el Espíritu de Dios. De manera que la reunión en la casa no tiene que ser algo frío, algo seco, donde la persona llega, hermano, todo cuadrado ya y con un programa en la cabeza. Esta persona no tiene rostro humano, lo que tiene es el rostro así de un programa. Y voltea a ver a la gente y le dice: hermano, ¿podría orar por mí? No, el programa dice 5 minutos de alabanza y eso vamos a hacer. Pero hermano, yo tengo una necesidad, sí, pero mire, ya solo quedan 10 minutos para mi enseñanza y tengo que terminar la enseñanza. Ese no tiene rostro humano, solo tiene un programa, un calendario que tiene que seguir. Pero como decíamos ayer, se trata de abrir la puerta, de permitir al Espíritu pueda hacer, hermano, que en algún momento hay una familia tan quebrantada o hay una pareja que está teniendo tantos problemas, que uno puede hacer una pausa dentro del programa y decir: hermanos, oremos por estos hermanos que están teniendo dificultades. Y todos oran, nadie los juzga, nadie se pone a presionarlos: reconcíliense, porque esa no es la solución. Lo que hay que hacer es resolver la raíz de qué es lo que está provocando el problema. Y eso no se logra solo presionándolos. Pídale perdón, hermano, y usted, hermana, perdónelo a él. Entonces se abraza y dice: vaya, te perdono. Pero lo está diciendo porque todo el mundo lo está viendo. Pero de lo que se trata es que haya una transformación interna. Entonces, la célula, digo, no tiene que ser algo tan frío, tan seco, tan mecánico, sino que de verdad se trata de experimentar la realidad y la presencia del Espíritu de Dios. Pero para esto, hermanos, un elemento importante son los cantos, es la alabanza. A veces nosotros queremos restarle importancia a la alabanza porque decimos: a los vecinos no les gusta, mucho ruido. Y es cierto, hermano, que a veces uno tiene que bajarle volumen a la alabanza. Lo que sucede es que nosotros los latinoamericanos somos muy ruidosos, pero no nos damos cuenta, porque esa, hermanos, nuestra cultura, así es. Entonces todo el tiempo estamos hablando y hablamos fuerte. Todo el tiempo nos estamos riendo, pero no risa, nos reímos a carcajadas, hermano. De verdad, cuando uno menos lo siente: ¡hey, hermano, venga para acá! ¿Cuándo usted ha oído a un europeo o a un italiano gritar de esa manera? O sea, no ocurre. Pero para nosotros es totalmente natural. Silbar a la persona, para nosotros es totalmente natural. O sea, así lo hacemos. Entonces, claro, cuando uno entra en una cultura como esta, la inserción es notorio, ¿verdad? De que uno no es de acá, que uno es alborotador, gritador, relajero, como decimos. Entonces, así se ve. Entonces, pero uno puede, alabar no necesariamente gritar. Alabar, hermano, es estar en una conexión con Dios. Pero cuando se canta al Señor, tiene que ser alguien, hermanos, que sepa dirigir. Si es alguien que es músico y tiene un instrumento, qué bueno. Pero si no hay instrumento, mejor, porque es más fácil cantar sin música, ¿verdad? Para cantar con un instrumento usted tiene que cantar en el tono.
Para cantar con la voz humana usted puede estar donde quiera, ¿verdad? Y todos le van a seguir porque así de maravillosa es la voz humana, ¿verdad? Que no tiene 8 notas en la garganta, ¿verdad? Y una o la otra, ¿verdad? No, nosotros podemos dar 1.5 con 1/4 del re amolado, ¿verdad? Y ahí vamos. Pero lo importante es que cuando llegue el momento de alabar al Señor podamos tener esa conciencia de la presencia del Señor, del Espíritu Santo. No necesariamente que el canto está dirigido a Él. Si está dirigido a Él, pues mucho que mejor. Como el canto que dice: Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. O sea, ese sería maravilloso, pero puede ser cualquier otro canto. Pero la cuestión es provocar la presencia del Espíritu, que podamos tener una sensibilidad hacia Él, que sepamos que Cristo está ahí, Dios está ahí, el Espíritu Santo está ahí. Él nos está tocando y es el toque sanador, es el que nos consuela, es el que levanta nuestra autoestima. Es que cuando recordamos las palabras que la mamá o el papá de niño le decía: inútil, manos aguadas, nunca vas a dejar de ser maceta, del corredor no vas a pasar, no servís para nada, vos a vender tomates deberías ir. Esas palabras eran las que oíamos de niños, pero ahora a través del Espíritu nos resuenan las palabras que nos dicen: vosotros sois nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido, para anunciar las grandezas del Señor. Desde cuando entramos en contacto con el Espíritu, comenzamos a vernos como Dios nos ve. Y si a esto le sumamos el tema de los dones, que es de lo que Pablo está hablando acá, entonces los dones son capacitaciones que Dios nos da. Esto, hermanos, es hablar otro idioma sin que tenga que estudiarlo. Qué bonito, ¿verdad? Que nos lo dan de don, nos lo dan de gratis. Hermanos, que hubiera un lugar, ¿verdad?, donde regalaran italiano, que regalaran alemán, que regalaran francés, que regalaran sueco. Y uno dice: bueno, ¿y aquí qué tengo que hacer? Pues nada, ¿qué quiere? Pues yo lo que quiero aprender es finlandés, tómelo. Va, y ya sale hablando finlandés. Así nos gustaría, ¿verdad? Pues así son los dones. En los dones es un regalo de Dios, que no es algo, hermanos, que nosotros tengamos que hacer o luchar para esforzarnos. Por eso se llaman dones, los regalos que el Espíritu Santo nos da. Entonces el Espíritu nos da esas capacitaciones, nos da esas habilitaciones, nos da la capacidad de tener el conocimiento de cosas que humanamente yo no tengo forma de saberlo, pero yo sé lo que está pasando en el presente o lo que ha pasado en el pasado de una persona, o a través del don de palabra de sabiduría yo puedo visualizar qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Como en el libro de los Hechos, los que tenían el don de palabra de sabiduría decían: viene un hambre, hay que prepararse para ella. Y la iglesia comenzó a prepararse y comenzar ayuda a Jerusalén, la cual efectivamente, dice, ocurrió en tiempos del emperador Claudio. O puede ser que el Espíritu nos guía a discernir cuando cierto movimiento sobrenatural es de Dios o es de Satanás, porque a veces Satanás también actúa con sobrenaturalidad. Pero el don de discernimiento de espíritus nos permite discernir qué es qué. En el don de sanidades, ¿quién es el que el Señor va a sanar? En el don de milagros, ¿qué milagro Dios quiere que haga? En el caso de la fe, la capacidad de poder creer a cualquier cosa, por imposible que parezca, pero la persona la cree, y por la fe que tiene es hecho. Entonces estos dones son para los creyentes, son para ser practicados dentro de la célula, para que cada uno pueda tener su propia vivencia. Entonces tenemos que hacer real la presencia del Espíritu, hacer las cosas de tal manera, como decíamos ayer, que el Espíritu es el Señor, el Espíritu es el que va a guiar las cosas, el que las va a seguir. Por eso hablábamos del tema de la sensibilidad. En la alabanza, propiciar la presencia del Espíritu. En la oración, entrar en comunión con el Espíritu Santo. Y por eso le decía, el líder tiene que prepararse para ese momento, decirle: Señor, ahora voy a la célula, ahora voy a enseñar, ahora tengo que hacer esto, úsame. Recuerdo, hermanos, que hace décadas, muchas décadas, en algún libro del pastor Cho, no recuerdo cuál, él hablaba de cómo todas las veces que pasaba a predicar, él se ponía nervioso, porque no sabía cómo iba a ser. Pero luego entonces lo que él hacía era que se apoyaba en el Espíritu Santo
Y él estaba ahí sentado esperando que llegara el momento de comenzar a predicar. Y cuando ya decían, ahora pasa nuestro hermano a predicar la palabra, se ponía en pie y le decía, Espíritu Santo, vamos que ya nos toca. Y pasaba al frente, pero con eso, con el Espíritu, para que fuera el Espíritu, no sentirse solo, sino que poder contar con la ayuda del Espíritu. Entonces, de igual manera, eso es lo que el líder debe hacer, que cuando está, hermano, para iniciar la célula, media hora antes, una hora antes, lo que pueda. Entonces decirle, bueno, Espíritu, llegó el día, hoy es sábado, hoy voy a la reunión. Yo no sé cómo van a llegar las personas llegan sonriendo, pero por dentro quizás están llorando, traen heridas. Quizás han tenido una llamada telefónica con ese papá abusador que siempre tuvieron. Y el papá volvió a decirle, mira, de nada te sirvió que te fueras para allá. Si sos un inútil, yo aquí muriéndome de hambre y vos allá comiendo pizza bien galán. Esta persona viene triste, viene deprimida a la célula, pero nosotros no lo sabemos porque cuando llega sonríe, saluda a todos, pero ahí es donde el Espíritu puede mostrarnos la situación en la cual cada persona está. Cuando llega el momento de enseñar la palabra, enseñar la lección, que siempre lleva una finalidad evangelizadora, ahí es donde se encuentra lo que nos va a sanar. Ahí puede ser que una palabra o la frase de un canto, o en el ejercicio de los dones, una profecía que se dio, es suficiente para que la persona pueda sentirse mejor. Como le dijo aquel centurión al Señor Jesús, una palabra tuya basta para sanarme. Y a veces, hermanos, en una célula puede ser que es una palabra que el líder dijo, puede ser que es, hermanos, una palabra que se dijo en un canto, una línea que apareció allí en la alabanza que se está cantando, o en una frase que alguien dijo profetizando. Una palabra del Señor basta para que seamos sanados, y de esta manera somos edificados y podemos continuar creciendo. Entonces, la presencia del Espíritu en la célula es fundamental. Tenemos que procurarla. Pero usted sabe, eso no es fácil, ¿verdad? O sea, nadie puede decir, bueno, aquí traigo el Espíritu dentro de la bolsa, mire, tome un pedacito a cada uno. El Espíritu Santo es Dios. ¿Yo qué puedo hacer para que? O sea, yo quisiera que en todos los cultos, en todas las predicaciones, el Espíritu se manifestara. Pero a veces, hermano, Dios lo hace de una manera, otras veces lo hace de otras. A veces uno cree de que no estuvo bien. Y uno dice, bueno, pudo haber estado mejor la predicación, pude haberlo presentado de otra manera. Pero cuando uno cree que no estuvo tan bien, empiezan a llegar las personas y dicen, hermano, la palabra de este día ha sido de tanta bendición, eso es lo que yo estaba necesitando. O viene alguien llorando y dice, hermano, por eso yo le doy gracias a Dios de haber venido, porque el Señor me ha hablado. Y usted dice, hombre, pero si yo pensaba de que había estado mal. Eso es lo que nosotros creemos. Pero lo que sucede es que eso, ¿verdad? Una palabra es suficiente para poder consolar, para poder animar, para poder convertir. Hermano, a mí fue una palabra la que me movió a la fe, a creer en Jesús. Una palabra. Fue la palabra paz. Eso fue todo. Yo le pregunté a un amigo con el que había ido por primera vez a una iglesia, y él se entregó al Señor y yo no quise. Y entonces, ya yendo en el autobús, o sea, yo recuerdo exactamente el lugar. Allá en El Salvador, yo le puedo decir exactamente por dónde iba el autobús en ese momento que veníamos de regreso a la iglesia. Cuando yo le pregunté a él, y ahora que sos cristiano, ¿qué es lo que sentís? Y él se quedó pensando unos segundos y me dijo, siento, me dice, una paz como nunca antes la había sentido. Pero cuando él dijo eso, paz, yo dije, paz. Eso es lo que yo he andado buscando, dije yo. Yo no sabía que andaba buscando. O sea, si a mí me hubieran dicho, ¿usted qué busca? Nada, hubiera dicho yo. Pero ahí me di cuenta que yo andaba en una búsqueda, pero no sabía que andaba buscando. Y menos sabía qué buscar. Pero cuando él dijo, paz, yo dije, eso es lo que yo he andado buscando, dije. Y en ese momento yo le dije a él, no pasa del siguiente domingo sin que yo me entregue a Jesús. Y él solo me dijo, gracias a Dios, me dijo. Por lo que le decía ayer, que yo pensaba que solo en la iglesia se podía recibir a Jesús y que solo en día domingo.
Pero si alguien me hubiera dicho ahí en ese momento, no, no, ahora mismo lo puede recibir, yo lo hubiera hecho. Por una sola palabra. Entonces, una palabra. A veces el nombre de un canto. O la línea de una alabanza. O la palabra, como dije, de alguien que habló en lenguas o que las interpretó. O de alguien que profetizó. Es suficiente para que una persona se pueda sentir mejor. O el hecho de solo escucharla, de ponerle atención. Otras veces, hermanos, he contado de la primera vez iniciando el ministerio que una diaconisa de la iglesia llegó y me dijo: quiero hablar con usted. Y llegó y se sentó y me comenzó a contar su vida y cómo ella había sido abusada sistemáticamente cuando fue niña por un tío materno de ella. Y mientras ella me contaba, o sea, yo sabía que el abuso sexual existía, pero era la primera vez en mi vida que yo veía a una persona que me estaba diciendo que había sido víctima de abuso. Y mientras ella me contaba, ella llorando, rota, contándome su experiencia desde niña, cómo se había dado todas las cosas, que su familia no le había creído, que su mamá, que era la hermana del abusador, no le creyó tampoco. Entonces, mientras ella me contaba esa trágica historia, yo decía: ¿y qué le voy a decir? ¿Y cómo la voy a ayudar? Y yo no sabía, o sea, yo no sabía realmente cómo ayudar a una persona en esas condiciones. Pero cuando ella iba terminando el relato, yo cada vez estaba más preocupado, porque ¿qué le voy a decir? Pero ella sacó su pañuelo, se secó las lágrimas y me dijo: hermano, me dijo, muchas gracias por haberme escuchado, ya me siento mejor. Se puso en pie, me dijo: Dios le bendiga, y se fue. Yo no tuve que decirle nada, pero solo el hecho de haberla escuchado y de haberla escuchado con atención, con compasión, eso la ayudó. Fue suficiente para ella. Claro, yo ya aprendí la lección. Yo dije: o sea, no es posible de que voy a tener otro caso como este y no voy a saber qué hacer. Entonces fue que comencé a preocuparme de investigar acerca del tema para poder ayudar a las personas. Pero la gran lección de ese día fue que solo el hecho de escuchar es, hermano, sanador. Es sanador para las personas. Esa hermana todavía está en la iglesia. Hoy ya es abuela, ya es. Cuando ella me dijo eso, ella era relativamente joven, pero su hijo estaba muy pequeñito, era un bebé. Hoy ya es un hombre casado, que ella le dio nietos a ella, y ahí está, en la obra de Dios. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, para que invitemos al Espíritu Santo y cuando nos toque ir a la célula digamos: vamos, Espíritu Santo, llegó la hora, vamos. Y ahí me dices qué hay que hacer, ahí me dices qué tengo que decir, ahí me dices qué son las necesidades de las personas. Y eso es lo que el Espíritu quiere. El Espíritu quiere manifestarse, quiere hablarnos, quiere dirigirnos, quiere usarnos a cada uno, porque a cada uno nos ha sido un don en particular para provecho de la célula, para provecho de la iglesia. Oremos al Señor. Señor, gracias te damos porque tú has enviado el Espíritu Santo como el don, la promesa que dijiste a través de tu Hijo, y sabemos que estas promesas son realidad. Y ahora, Padre, lo que fue una promesa es una realidad que vivimos. El Espíritu Santo ha venido. Ayúdanos para que le podamos dar el lugar que le corresponde. Que podamos, Señor, entregarle a tu Espíritu la dirección, la guía, y que nosotros solo seamos los instrumentos que tú, Señor, quieres usar y vas a usar para sanar a otros, para bendecirlos, para conducirlos a la salvación, para darles vida nueva. Pero también, Señor, para exaltar al humillado, para limpiar al que se siente sucio, para acoger al que es inseguro y aquel que tiene baja autoestima, a poder nivelar su corazón, sus fortalezas, y que así como cuerpo podamos crecer y continuar sirviendo
para tu obra. Gracias te damos, Señor.